¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 1291. Usa tu cabeza. ¿Algo ordinario? ¿Un artefacto celestial de alto grado es solo un juguete para tu hijo? Todas las personas en el área que habían estado observando las payasadas de Shuke no pudieron evitar mover sus labios y pensar este pensamiento para sí mismos en este momento. Sin embargo, no podían hacer nada más que admirar el artefacto. Nunca robarían una central eléctrica cuya etapa de cultivo podría alcanzar un rey celestial o una etapa aún más alta. Solo un tonto haría eso. Quizás algunos cultivadores disueltos imprudentes considerarían robar Shuke en este momento. Pero todos los presentes aquí eran personas de las sectas más poderosas en diferentes reinos celestiales. Por lo tanto, era imposible para ellos arriesgar sus vidas y sectas solo por un artefacto celestial de alto grado o algunos materiales preciosos. Aunque habían planeado robar Shuke cuando vieron el Purple Ski Age Metal, definitivamente habían perdido su oportunidad. Aullido. Te conozco. Siempre terminas quitando todos los artículos buenos. Budface gritó exasperadamente en este momento. Shuke puso los ojos en blanco y dijo mientras jugaba con la vara de oro púrpura del rey Tougartin: Budface, sabes muy bien que todo el metal de la edad del cielo púrpura fue traído aquí por mí. Pero también necesitabas el fuego divino para reformar el Purple Ski Age Metal. Maldición. Esto es muy molesto. No quiero hablar más de eso. Encontraré a esa chica y me iré de aquí. Budface dijo, avergonzado. Había planeado deshacerse de Shuke para poder venir a este lugar a buscar un artefacto divino. No esperaba que tuviera que regresar con las manos vacías. ¿Te vas a ir de aquí? ¿Qué pasa con la herencia en este lugar? Shuke estaba sorprendido por las palabras de Budface. Budface se burló. Olvídate de las herencias. Aquí solo hemos encontrado 2 herencias incompletas, que ya hemos compartido el señor Duan y yo. Por supuesto, este lugar es bastante espacioso. Si tienes agallas, podrías profundizar en este lugar e intentar encontrar más. De todos modos, no quiero ir contigo. Al escuchar esto, el resto de la gente en este lugar frunció el ceño de inmediato. Según las palabras de Budface, no estaba seguro de que valiera la pena buscar el resto de los lugares en esta área. Esto significaba que sus gastos de tiempo en este lugar tenían que detenerse ahora. Después de todo, no sabían cómo entrar a este lugar desde el principio. Si Budface y Duan Hyude no los hubieran llevado a este lugar, nunca habrían llegado tan lejos. Ahora, Budface y Duan Hyude no se atrevieron a buscar más en este lugar. Podrían ser asesinados fácilmente si se apresuraron a este lugar imprudentemente. Qué pena. Tenemos que regresar con las manos vacías. Dijo Hee-Woo-Jun mientras se encogía de hombros impotente. No había esperado mucho de este viaje. Además, no necesitaba luchar por el puesto de santo hijo de su secta. Había hecho lo mejor que pudo, pero aún no había logrado obtener nada valioso. Entonces, era hora de que se fuera de aquí. Sabía que nunca podríamos obtener la herencia de las deidades de una manera tan fácil. El soberano del palacio Zouan sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Ahora, todos ellos habían decidido rendirse. Aunque llegaron a este lugar con gran dificultad, habían perdido sus esperanzas cuando vieron este santuario taoísta que había caído en la ruina. No olvides el alma remanente que todavía está en ese altar. Podemos compartirlo cuando salgamos de aquí. El soberano de la montaña de Shou dijo con una sonrisa. Los otros 2 soberanos asintieron con la cabeza. Aparentemente, también estaban pensando en esa alma remanente ahora. Si pudieran regresar con esos fragmentos de almas, sus esfuerzos no se habrían desperdiciado por completo. Elder Shu, ¿deberíamos irnos sin tío juntos? Bai Kailing preguntó mientras miraba a Shuke en este momento. Vas primero. Voy a encontrarme con alguien antes de salir de aquí. Shuke dijo. Planeaba ver a Liu Jingning. Desde que se habían separado en el Celestial Burial Valley, no la había visto en más de 8 años. Además, muchas personas de la facción Utopía acababan de ser asesinadas en este lugar. Así que quería ver a Liu Jingning y consolarla. Cuando Hee-Woo-Jun se dio cuenta de que Shuke todavía se iba a quedar aquí, dijo apresuradamente. Elder Shu, en ese caso, por mi artefacto celestial que tomaste prestado hace un momento. No te preocupes.
Como dice el viejo dicho, la devolución oportuna de un préstamo hace que sea más fácil pedir un préstamo por segunda vez. Encontraré tiempo para ir al reino celestial quizá en el futuro cercano. En ese momento, te lo devolveré. Shuke respondió con calma. El artefacto celestial de Hibuyun ya se había convertido en esencia para refinar equipos. Por lo tanto, por supuesto, Shuke no tenía nada que devolverle a Hibuyun en este momento. Así que tuvo que usar tácticas dilatorias. Sin embargo, Hibuyun no dudó de la promesa de Shuke. Creía que este anciano, a quien no le importaba un artefacto celestial de alto grado, nunca se negaría de devolverle un artefacto celestial inferior en el futuro. Entonces asintió con la cabeza y dijo con una sonrisa. Está bien. Esperamos tu visita. Usted puede contar conmigo. Shuke respondió con una amable sonrisa. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, el reino celestial quizá ya había sido incluido en la lista negra. Nunca iría allí a menos que fuera absolutamente necesario. Butface y Duan Hyude, al frente del grupo, caminaron hacia las ruinas en la parte trasera de este lugar donde habían dejado a Liu Jingning. Primero, Liu Jingning había sido herido por algunos hechizos restrictivos. Luego, después de tener una pelea con el clan del granjero divino, sus heridas se habían agravado aún más. Cuando fue salvada por Butface y Duan Hyude, tuvo que curar sus heridas realizando un cultivo aislado. Sin embargo, Shuke estaba aquí ahora. Tenía muchos elixires que podían usarse para curar sus heridas. Además, también tenía un melocotón de 9 reencarnaciones que estaba lleno de poder del núcleo celestial. Una pequeña pieza de este precioso objeto sería más efectiva que cualquier cultivo aislado o elixir. De repente, Butface y Duan Hyude se detuvieron abruptamente y se quedaron perplejos. Al ver eso, Shuke preguntó de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Dónde está ella? Santo cielo. Algo está mal en este lugar. Butface se dio la vuelta y gritó como si acabara de ver un fantasma. Duan Hyude se rascó la cabeza y dijo con asombro. Esto no tiene ningún sentido. La escondimos en una pequeña casa en este lugar. ¿Cómo desapareció junto con la casa? Al escuchar esto, todas las personas en el grupo se detuvieron. Hibuyun y los otros dos soberanos miraron a Butface y Duan Hyude con sorpresa. Sabían de quién estaban hablando Butface y Duan Hyude. Después de todo, habían visto al clan del granjero divino tomar personas de la facción Utopía desde el principio. Luego, vieron a Liu Jingning ser salvado por Butface y Duan Hyude. Sin embargo, no esperaban que Liu Jingning desapareciera en este momento. ¿Estás absolutamente seguro de que esta es la posición correcta? Shuke no pudo evitar fruncir el ceño mientras daba un paso adelante. Este lugar era muy espacioso y lleno de ruinas. Aquí todo parecía igual y era bastante difícil encontrar la dirección correcta. Por lo tanto, podría ser bastante normal si Butface y Duan Hyude no encontraran la posición correcta. De ninguna manera. Algo definitivamente está mal aquí. Mo Hunchen dijo en voz baja con seriedad. Continuó diciendo mientras señalaba el lugar donde se encontraban Butface y Duan Hyude. Establecimos una matriz defensiva allí cuando nos fuimos. Ahora la matriz todavía está allí. Pero la señora y la casa han desaparecido. ¿Qué? En este momento, la expresión de Shuke cambió abruptamente. Liu Jingning ya había sido herido. Si hubiera sido atacada por otros o por algunos hechizos restrictivos, estaría en gran peligro. Oye. Espera, Elder Shu. Parece que hay una puerta secreta aquí. Hibuyun dijo mientras caminaba en este momento. ¿Una puerta secreta? Shuke estaba perplejo. Hibuyun no dijo nada más que arrojó un hilo de Celestial Core Power. Explosión. Junto con un sonido sordo, una barrera invisible apareció frente a Butface. El poder del núcleo celestial de Hibuyun se disipó inmediatamente cuando tocó la barrera. Está allí como esperaba. Hibuyun dijo en serio. Es un fenómeno que existe en las ruinas de muchos campos de batalla antiguos, que se puede usar para ocultar algunos lugares. Lo llamamos una puerta secreta. Es una pena que aún no hayamos encontrado la manera de entrar. Elder Shu, ¿lo has visto en tu época? Mierda. Shu que se sorprendió un poco. Luego se encogió de hombros y dijo. En mi época, lo llamamos una alucinación. ¿Alucinación? Suena misterioso. La gente que escuchaba estaba sorprendida por este término porque no habían oído hablar de él antes. Entonces, ¿cómo deberíamos abrir esta alucinación ahora? Butface gritó. Solo usa tu cabeza. Shuke dijo, rogando los ojos. Tú me preguntaste.
¿A quién debería preguntarle? Bueno. Butface respondió mientras se inclinaba hacia adelante. Al momento siguiente, pateó violentamente sus patas traseras y comenzó a lanzarse rápidamente como una flecha negra. Auge. La cabeza de Butface golpeó fuertemente la barrera invisible, lo que causó una gran explosión ensordecedora. Después de eso, los gritos desgarradores de Butface sonaron. ¡Santo cielo! Duele mucho. ¿Por qué dijiste que debería usar mi cabeza? Tu sugerencia fue completamente inútil. Capítulo 1292. La consecuencia desconocida. Las personas que estaban paradas en las ruinas tratando de descubrir cómo abrir la puerta secreta se sintieron totalmente avergonzadas y no sabían qué decir. Pensaban. No puedes usar tu cabeza de esta manera. Los labios de Shuke se crisparon mientras trataba de controlar su risa. Siguió sacudiendo la cabeza mientras se cubría la cara con las manos. El coeficiente de inteligencia de Butface está cayendo nuevamente. ¿Qué tengo que hacer? Al parecer, no puedo hacer nada. Esto corría por su cabeza. Maldición. Di algo. Lo golpeé con la cabeza. Será mejor que me des un poco de tofu maloliente, para que pueda nutrir mi cerebro. Butface gritó mientras miraba a Shuke, lleno de argumentos convincentes y confianza. ¿Tu cerebro necesita alimento? Shuke levantó las cejas de inmediato. ¿Es este perro realmente un tonto o se está haciendo el tonto? No me digas que está tratando de conseguirme un poco de tofu maloliente haciendo el ridículo. Shuke pensó para sí mismo. Grieta. De repente, se escuchó un sonido nítido desde esa barrera invisible, y era evidente que había aparecido una pequeña grieta. Todos se sorprendieron y miraron esa grieta con incredulidad. De repente, todos comenzaron a hablar a la vez. ¿Cómo podría ser esto? Nos hemos encontrado con este tipo de puerta secreta en las ruinas de otros antiguos campos de batalla antes. Sin embargo, no hemos podido romperlos sin importar qué tipo de arte mágico usamos. ¿Cómo podría romperse con una colisión? ¿Podría ser que este es más débil? Los soberanos y sus guardianes se acercaron inmediatamente. Habían encontrado este tipo de puerta secreta antes. Cuando las personas quedaron atrapadas detrás de las puertas secretas, no lograron entrar en estas cosas misteriosas. Los hechizos restrictivos en los antiguos campos de batalla eran tan poderosos que incluso esos celestiales Tai no pudieron ingresar al campo de batalla. Incluso los cultivadores en el Golden Celestial Stage, que eran los más poderosos en el campo de batalla, habían hecho todo lo posible para entrar en las puertas secretas. Sin embargo, nadie podía entrar en esas puertas secretas sin importar qué tipo de arte mágico usaran. Por lo tanto, estaban totalmente sorprendidos de que Butface hubiera logrado crear una grieta en la puerta secreta al golpearla con la cabeza. Wosh. Un guardián en el Golden Celestial Stage atacó la barrera invisible con sus artes mágicas directamente. Auge. La energía deslumbrante de las artes mágicas aterrizó fuertemente en la puerta secreta. Pronto la energía se disipó. Sin embargo, no se creó ninguna nueva grieta en la puerta secreta. Peor aún, la grieta creada por Butface había comenzado a cerrarse lentamente. ¿Qué demonios está pasando? La gente estaba estupefacta. Sabían que sería bastante difícil romper la puerta secreta con un ataque de artes mágicas. Pero no esperaban que la única grieta fuera reparada por ese ataque. ¡Santo cielo! ¿Qué estás haciendo? Hermano que, puf. El padre del hermano que dijo que deberías usar tu cabeza. ¿No sabes cómo usar tu cabeza? Te lo he demostrado hace un momento. ¿Cómo podrías seguir atacándolo con artes mágicas? Butface estaba totalmente molesto y comenzó a gritar enojado. Antes de que pudiera presumir, la grieta que había creado desapareció. ¿Cómo podía mantener la calma? El guardián en el Golden Celestial Stage se sonrojó de vergüenza. Pero no sabía cómo responder Butface. El resto de la gente también estaba avergonzada. Era imposible encontrar una razón para discutir con Butface, quien podría crear una grieta en la puerta secreta con la cabeza. Sin embargo, el intento que hizo el guardián en el Golden Celestial Stage reveló la verdad de que esta puerta secreta era tan fuerte como todas las demás que habían encontrado en el pasado. Y fue imposible para los cultivadores en el Golden Celestial Stage romperlo. Por supuesto, la colisión de Butface les proporcionó una pista de que esta puerta secreta, que podría absorber la energía de las artes mágicas, podría romperse con fuerza bruta. Déjame intentarlo. El soberano de la montaña Disou del reino celestial Tianlian salió en este momento.
Este hombre, cuyo nombre era Nan Yuanjin, era uno de los soberanos de la montaña de Zhou. Su físico era muy duro. Su físico y habilidades de combate cuerpo a cuerpo estaban casi entre los 10 primeros entre todos los soberanos. Ahora, decidió intentar atacar esta puerta secreta con la fuerza de su físico, lo que parecía bastante factible para muchas personas en este lugar. Después de todo, cuando un perro podría crear una grieta en la puerta secreta, Nan Yuanjin también debería ser capaz de hacerlo. Idiota, tu físico es demasiado débil. ¿Cómo te atreves a intentarlo aquí? Puedo romperte la pierna con un solo golpe. Butface se burló desdeñosamente. No estés tan seguro. Nan Yuanjin se acercó con una sonrisa. Estaba bastante seguro de su físico. Levantó las palmas y comenzó a respirar con una frecuencia extraña. Su ki siguió fluyendo hacia su Dantian. Su poder del núcleo celestial se distribuyó uniformemente en sus meridianos, lo que ajustó su físico al estado máximo de inmediato. Este debe ser el pranayama del rey de Zhou. Hibuyun dijo mientras miraba a Nan Yuanjin seriamente. No sabía que había obtenido esta herencia. Parece que pronto te convertirás en el santo hijo de tu secta. Mi compañero cultivador, me halagas. No soy el único que conoce este arte mágico en nuestra secta. Dijo Nan Yuanjin. Entonces una ráfaga de impulso horrible brotó de su cuerpo. Continuó ajustando su físico con una forma especial de respiración, que mejoró su físico a otro nivel. Ahora, su físico era mucho más poderoso que antes. Frente a esa barrera invisible, Nan Yuanjin comenzó a agitar los puños, lo que creó un sonido desgarrador e incluso distorsionó el vacío. Luego golpeó su puño con un poder magnífico. Explosión. Un fuerte estallido resonó desde la barrera. Nan Yuanjin incluso fue derribado por unos pocos pasos. Luego abrió los ojos con sorpresa. Todos también se sorprendieron por lo que vieron. La barrera invisible resultó ilesa. Él no pudo crear ni siquiera una pequeña marca en la barrera, y mucho menos una grieta. Como dije, eres demasiado débil. Solo retrocede y no te hagas el tonto frente a tanta gente. Butface aprovechó esta oportunidad para ridiculizarlo. Luego dijo mientras señalaba su cabeza extravagante. Deberías usar tu cabeza. Y la cara de Nan Yuanjin se oscureció de inmediato. Sin embargo, no atacó la barrera nuevamente. Había adquirido cierta comprensión sobre esa puerta secreta a través de su ataque. Estaba bastante seguro de que no podía romperlo. El resto de los soberanos y guardianes en este lugar, que también se dieron cuenta de eso, estaban totalmente conmocionados. Entonces la gente comenzó a mirar a Butface con curiosidad. ¿Significa que el físico de este perro es extremadamente fuerte? Elder Shu, ¿no quieres intentarlo? Bai Kailing dijo mientras miraba a Shuke en este momento. Y ella no era la única que miraba a Shuke. Todos en este lugar habían sido testigos de la fuerza de su físico antes. Ahora Nan Yuanjin no había logrado romper la puerta secreta. Así que todas las personas tenían curiosidad por saber si Shuke podría romperlo. Ciertamente lo intentaré. ¿Pero has considerado lo que sucederá cuando se abra esta puerta secreta? ¿Es realmente una puerta común? Shuke preguntó en serio. Al escuchar eso, el resto de la gente se quedó sin palabras. Habían visto este tipo de puerta secreta antes. Pero ninguno de ellos pudo romperlo o abrirlo, y mucho menos saber qué pasaría después de abrirlo. Ahora, solo esperaban que alguien abriera la puerta secreta. Sin embargo, se dieron cuenta de que podría ser peligroso después de que Shuke les recordara eso. Después de todo, este tipo de puerta secreta solo apareció en las ruinas de antiguos campos de batalla donde las deidades solían pelear entre sí. Las puertas secretas deben ser bastante extraordinarias. Elder Shu, ¿sabes lo que sucederá después de que lo abramos? Hibuyun preguntó mientras miraba a Shuke con seriedad. Capítulo 1293. Una difícil elección. No tengo idea tampoco. Shuke sacudió la cabeza y dijo. Por esta razón, sugiero que todos ustedes se mantengan alejados de aquí. De lo contrario, si sucede algo peligroso, no podré protegerlos a todos. Si realmente sucediera algo peligroso, podría llevarse a Butface y Duan Hyude con un hechizo de escape divino de grado celestial si fuera necesario. Por supuesto, también salvaría a Liu Jingning. Pero no pudo salvar al resto de las personas en este lugar. Entonces decidió recordarles en este momento, lo que también podría ser un favor, que podría devolverle a Hibuyun, quien le había prestado un artefacto celestial. Gracias por recordárnoslo, Elder Shu.
Al escuchar eso, Hibuyun expresó su gratitud haciendo una reverencia a Shuke. Todo el resto de la gente regresó, incluidos Bai Kailin y la gente del lago Jade. En este momento, Shuke levantó su pierna derecha lentamente, que estaba envuelta por una deslumbrante luz dorada. Era su poderosa pierna de rey resistente al acto. Podría romper todo tipo de matrices y hechizos con el poder de esta pierna. Esta llamada puerta secreta, que era como un hechizo restrictivo, nunca podría resistir la pierna del rey resistente al acto, que fue mejorada por el físico sagrado. Para salvar a Liu Jingning, Shuke no quería preservar su fuerza. Al momento siguiente, el nivel más alto de Legat Tou Kingslet, que consumió 100,000 puntos activos de resistencia, se disparó fuertemente. Auge. Sonó un gran estallido. Con todas las personas que habían retrocedido aún mirando, la pierna derecha de Shuke aterrizó pesadamente en la barrera invisible. Pronto aparecieron grietas de puntos gruesos en la puerta secreta, que se abrió de inmediato. Al momento siguiente, apareció una entrada, que estaba tan oscura como un abismo. Esta entrada oscura parecía una abertura a un pozo sin fondo. Dentro de ese pozo sin fondo había una mujer hermosa, Liu Jingning, que estaba curando sus heridas realizando un cultivo aislado. Estaba sentada en silencio con las piernas cruzadas. Parecía que no tenía idea de lo que sucedía a su alrededor. Esto es tan extraño. ¿Por qué tengo un mal presentimiento sobre esto? Budface dijo mientras fruncía el ceño dudosamente en este momento. Duan Hyude también dio un paso atrás y dijo seriamente. También tengo ese sentimiento. Me temo que tendré que practicar la adivinación antes de hacer algo. Luego sacó la concha que estaba al nivel de un artefacto celestial inferior y estaba a punto de practicar la adivinación. Shuke no lo detuvo porque sintió una ráfaga de frío ki que brotaba de sus pies hacia su cabeza. Tenía un instinto de peligro extremo como si algo horrible lo estuviera mirando. La gente detrás de ellos también se sorprendió y miró la abertura negra aturdida. Entonces, esto es lo que está detrás de esa puerta secreta. Lo subestimamos antes. No es solo una barrera. Supongo que debería ser una forma de aislarse del mundo. Cualquiera que esté aislado por él dejará este mundo. Que la señora Liu está sentada y no sabe lo que pasó. Me temo que no será fácil sacarla. Mucha gente hablaba de ello en voz baja. Para ellos, esto era algo nuevo. Entonces no pudieron hacer nada para ayudar a Shuke. Elder Shu, tengo un artículo que podría usarse para sacar a la señora Liu de este lugar. Bai Kailin dijo en este momento. Sacó una bufanda de seda blanca, que era del mismo color que su túnica. Parecía bastante común. Sin embargo, cuando se lo quitó de la mano, Shuke se sorprendió al descubrir que en realidad era un artefacto celestial de bajo grado. Espere. No puedes usarlo para salvarla. Duan Hyude gritó de sorpresa de repente. Con la concha en la mano, dijo mientras miraba a Shuke con terror. No podemos actuar precipitadamente ahora. Justo ahora practiqué una adivinación que me decía que este es un callejón sin salida donde nadie puede sobrevivir. Cualquiera que actúe precipitadamente lo matará por completo. ¿Qué? Al escuchar eso, Shuke se sorprendió y sus ojos se agrandaron. Cada persona aquí también se sorprendió por las palabras de Duan Hyude. No esperaban que el resultado de la adivinación de Duan Hyude fuera tan siniestro. Ella está justo ahí delante de nosotros. Pero no puedo salvarla por los peligros ocultos aquí. ¿Qué demonios se esconde detrás de esta puerta secreta? Shuke dijo mientras apretaba los dientes y los puños. Según su estilo, nunca renunciaría a salvar a Liu Jingning debido al resultado de la adivinación de Duan Hyude. Estaba planeando salvarla. Sin embargo, su instinto le decía que se acercaba a algo peligroso, lo que incluso le daba una sensación de asfixia. ¿Podría usar mi cabeza para salvarla ahora? Budface preguntó. No hagas nada imprudente. Dijo Duan Hyude mientras sacudía la cabeza con seriedad. Este fue el resultado más siniestro de una adivinación que había visto. Shuke frunció el ceño cuando le preguntó al sistema. Sistema, mira esto y dime qué es. Además, ¿tienes un método para sacar a Liu Jingning? Timbre. A través de la investigación, esta cosa tiene una gran cantidad de energía, que es la connotación taoísta de una deidad muerta. Se llama Dios aquí. Devorará a cualquiera cuya connotación taoísta sea más débil que ella. Por lo tanto, se advierte al anfitrión que se mantenga alejado de él. El sistema respondió. Al escuchar esto, la cara de Shuke se oscureció, y estaba bastante decepcionado.
No esperaba que esta cosa fuera la deidad. ¿Qué era una divinidad? Era el símbolo de las deidades. Solo aquellos que tenían una deidad podían ser considerados como una deidad. Si la connotación taoísta de un cultivador se comparara con una gota de agua, la divinidad sería un mar. ¿Qué pasaría cuando una gota de agua cayera al mar? De acuerdo con la explicación del sistema, Liu Jingning debería haber sido devorado por esta divinidad. Era imposible salvarla ahora. Peor aún, cualquiera que se acercara a ella también sería devorado por la divinidad. Maldición. Shuke estaba muy enojado porque no esperaba que la situación fuera tan grave. Hace un momento, pensó que se reuniría con Liu Jingning. Ahora, descubrió que Liu Jingning podría dejarlo para siempre. Debido a esto, se sintió tan indefenso, lo que también lo hizo sentir bastante enojado. Sistema, encuentra una manera de salvarla. Llevaré a Liu Jingning vivo, sea lo que sea necesario. Shuke le gritó al sistema enojado en su corazón en este momento. Nunca dejaría a Liu Jingning en este lugar, donde sería devorada por esa llamada divinidad. Timbre. A través de la investigación, se han encontrado dos opciones para el host, respondió el sistema como un cuadro de diálogo que incluía dos opciones aparecidas en la interfaz del sistema. Al ver eso, Shuke entrecerró los ojos y apretó los puños hasta que las venas azules en sus manos se hincharon. Fue muy difícil elegir entre las dos crueles opciones proporcionadas por el sistema. La primera opción era bastante simple. Podría enviar a alguien a este lugar. Cuando la deidad estaba tratando de devorar a esa persona, Shuke podía aprovechar la oportunidad para sacar a Liu Jingning. El enviado por él reemplazaría a Liu Jingning y se quedaría en este lugar para siempre. La segunda opción era que Shuke podía confrontar a la deidad con su físico sagrado y el loto verde caótico en su cuerpo. Fue bastante arriesgado. Si derrotó a la deidad, el loto verde caótico podría devorar a la deidad. Si fallara, sería devorado por la divinidad y nunca reencarnaría. La primera opción se beneficiaría al dañar a otros. La segunda opción era demasiado arriesgada para él. ¿Qué debo elegir? Shuke estaba discutiendo consigo mismo. Entonces un hilo de luz fría apareció en los ojos de Shuke. Comenzó a mirar a todos desde las sectas por el rabillo del ojo. Capítulo 1294. Estás condenado a morir. La mayoría de las veces, el riesgo no tenía nada que ver con Shuke. Las experiencias arriesgadas y aventureras que eran tan peligrosas para los demás eran bastante seguras para Shuke. Con la ayuda de sus propias artes mágicas y las herramientas proporcionadas por el sistema, siempre fue capaz de resolver la mayoría de las crisis fácilmente. Por supuesto, había experimentado riesgos reales varias veces, como las tribulaciones celestiales y la herencia del cuerpo poderoso en el reino del dios del infierno. Shuke no tomó esos riesgos voluntariamente. De hecho, tuvo que pasar por esas situaciones peligrosas cuando realmente no tenía salida. Sin embargo, se enfrentaba a dos opciones esta vez. La primera opción garantizaría su seguridad, mientras que la segunda lo pondría en peligro. Entonces, la primera reacción de Shuke fue elegir la primera. Según su estilo, evitaría todo riesgo innecesario. Vivir una vida elegante después de un desarrollo cuidadoso era algo que quería. Sin embargo, Shuke dudó cuando miró a las personas de las grandes sectas que estaban de pie detrás de él. Por un lado, no tenía nada en contra de estas personas. Por otro lado, Hibuyun incluso le había prestado un artefacto celestial inferior. Realmente no tenía excusa para ponerlos en este peligro. En este momento, una persona feroz y ambiciosa siempre habría elegido la primera opción sin dudarlo para salvar a Liu Jingning sacrificando a otra persona. Si una persona no fuera suficiente, 2, 3, 10 o incluso 100 personas también podrían ser arrojadas a este agujero. Este era el camino de una persona feroz y ambiciosa que era cruel, despiadada y decidida a lograr su objetivo por medios justos o sucios. Además, de acuerdo con el comportamiento de las personas en el mundo de los cultivadores, el interés personal siempre fue supremo, y todos tratarían de establecer otros siempre que surgiera la oportunidad de hacerlo. Shuke no fue una excepción. Sin embargo, solo establecería a sus enemigos personales porque su lema era ojo por ojo. Por lo tanto, fue muy difícil para él decidir cómo configurar a estas personas en este momento. TSK, 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 esta es realmente una decisión difícil de hacer. Shuke suspiró y sacudió la cabeza mientras todos estos pensamientos corrían por su mente. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia esa divinidad oscura sin dudarlo. No le contó al resto de la gente lo que había sucedido aquí.
Entonces, todas las personas en esta área, incluyendo Budface, Duan Hyude y Mo Hunchen, se sorprendieron por su repentino movimiento. ¡Santo cielo! Abuelo Shu, ¿qué vas a hacer? Por favor, no hagas nada estúpido. Budface gritó ansiosamente en este momento. Al escuchar eso, Shuke agitó su mano pero no se volvió. Continuó caminando en serio. Pensó que era innecesario dar una explicación. Como no podía elegir la primera opción, tuvo que elegir la segunda. Él conocía algunos viejos dichos que eran bastante populares en este mundo, como que puedo equivocarme en este mundo, pero el mundo no me perjudicará a mí, o cada hombre por sí mismo y el diablo tomarán el último lugar. Pero Shuke descubrió que le era imposible destruir el resultado final de su corazón. La naturaleza humana era malvada. Pero muchas personas tenían un buen corazón. Todos tenían un fondo en sus corazones. Solo unas pocas personas podían ser tan amables como la Virgen María. Sin embargo, aquellos que destruyeron el resultado final en sus corazones habían perdido su humanidad. Shuke sabía que no era un hombre feroz y ambicioso. En realidad, era una persona poco ambiciosa que había descendido a la tierra y a los placeres mundanos, pero que aún tenía sus principios. Solo quería hacer todo lo que quería hacer. Para él, una vida libre era su ambición. Por lo tanto, Shuke no quería perder su humanidad destruyendo el resultado final de su corazón. Por esta razón, eligió la segunda opción y decidió enfrentar los riesgos él mismo. Auge. A medida que se acercaba a esa deidad oscura, Shuke sintió que su cuerpo se estaba volviendo cada vez más pesado como si su alma estuviera siendo presionada por una enorme mano de un ser extremadamente poderoso que lo miraba como si fuera su presa. Lo único que podía hacer en este momento era luchar hacia adelante bajo esa enorme mano. Santo cielo. Supongo que este tipo se ha vuelto loco. Al ver eso, Budface estaba totalmente atónito. La cara de Guan Hyude también estaba llena de conmoción y perplejidad. Esta fue la primera vez que vieron a Shuke tomar una decisión como esta. Ahora, la figura de Shuke se había vuelto tan grande y trágica para ellos, que creían que Shuke estaba a punto de buscar su destino. ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos arrastrarlo de regreso? Duan Hyude preguntó mientras miraba a Budface y Mo Hunchen. Disparates. Lo conoces muy bien. Supongo que algo serio debe haber sucedido. Cuando se decida, nadie podría arrastrarlo de regreso. Budface dijo mientras fruncía el ceño. Aunque Shuke no había dicho nada, sabían que la situación debía ser muy grave. De lo contrario, Shuke nunca habría actuado así. Elder Duan, por favor practique la adivinación nuevamente para verificar si su viaje es ominoso o no. Mo Hunchen dijo mientras sacudía la cabeza impotente después de una breve vacilación. Duan Hyude asintió con la cabeza en silencio. Luego sacó el carey y comenzó a practicar la adivinación frente a todos. Al mismo tiempo, Shuke se había detenido frente a ese dios oscuro. Aunque la deidad era tan grande como una cueva, parecía más grande que cualquier montaña gigantesca para Shuke. Frente a esta deidad, su alma y connotación taoísta eran tan pequeñas como una gota de agua en un mar. Shuke. De repente, cuando Shuke estaba a punto de entrar en la deidad, una voz débil vino a su mente. Era la voz de Liu Jingning, que era bastante pequeña. Liu Jingning había reconocido a Shuke, y ella había comenzado a enviarle un mensaje. Aparentemente, Liu Jingning estaba atrapado en este lugar. Aunque estaba inmóvil, no había perdido el conocimiento. Por el contrario, ella conocía su situación en este lugar bastante bien. No, acércate. Solo vamos. Liu Jingning envió otro mensaje. Su voz era aún más débil, lo que significaba que era muy débil e incluso le era difícil enviar un mensaje. No hables. Te sacaré. Shuke respondió enviándole un mensaje. No. Él es una deidad. Tú, solo vete. Liu Jingning dijo ansiosa porque estaba preocupada de que Shuke perdiera su vida en vano. Shuke sacudió la cabeza con una sonrisa, la diferencia entre una deidad y una deidad es bastante grande. Pequeño diablo, no olvides mis esfuerzos desesperados cuando te saque. Necesito una recompensa, y al menos deberías comprometerte conmigo. Entonces Shuke agitó su mano para sacar la vara de oro púrpura del rey duro recién forjado. Mientras tanto, su mano ya había sido envuelta por hielo y frío ki. Estaba a punto de atacar con la mano oculta y fantasmal de niebla de hielo. Miró fríamente a esta divinidad oscura como una magnífica intención asesina que brotó de su cuerpo. Era solo algo dejado por una deidad muerta.
¿Por qué debería ser tan poderoso? ¿Por qué debería ser tan dominante? ¿Por qué debería devorar todo de una manera tan deliberada? Soy Shuke, el santo activo Tou que tiene el físico sagrado, el sistema y el Kismet. Más importante, también tengo una cara bonita. Eres solo una deidad. ¿Por qué eres tan arrogante frente a mí? La deidad, que era tu antiguo dueño, está muerta. ¿Por qué todavía te quedas en este mundo? Nunca seré devorado por ti hoy. Además, no te devoraré. Porque estás condenado a morir hoy. Auge. Una ráfaga de poderoso impulso brotó del cuerpo de Shuke y se extendió por toda el área. Salió como un dios asesino. El ki espiritual horrible y aterrador fluía de la vara de oro púrpura en su mano y cubría toda el área como una gruesa cortina de nubes. Frente a muchas personas sorprendidas, Shuke dio su último paso y entró directamente en esa puerta secreta oscura. Capítulo 1295. Sería inimaginable. Explosión. Un trueno atronador explotó en el corazón de Shuke en este momento. Sintió como si su corazón hubiera sido golpeado fuertemente por alguien, y le dolía mucho. Parecía como si alguien le hubiera quitado el alma. Ahora sabía que estaba en la boca del tigre. Sin embargo, este tigre no estaba a la altura de sus poderes. La divinidad remanente no había podido devorarlo de una vez, y ni siquiera había podido devorar a Liu Jingning. Shuke tenía la sensación de que su alma y su connotación taoísta estaban siendo erosionadas y devoradas por una energía. Sin embargo, no pudo localizar esa energía. Lo único que sabía era que la energía era muy poderosa y horrible. Y no sabía cómo atacar esa energía. No deberías haber venido a este lugar. Una voz, que sonaba muy triste, se podía escuchar en este momento. Shuke levantó la vista y descubrió que Liu Jingning caminaba hacia él lentamente. Ella lo miraba con reproche. Sin embargo, también podía ver ternura en sus ojos. Para salvarla, Shuke había venido a este lugar sin dudarlo a pesar de que sabía que su vida estaría en peligro. Cualquier mujer sería tocada por un hombre que estuviera dispuesto a morir por ella. Oye. ¿Puedes mover tu cuerpo ahora? Shuke preguntó sorprendido. Cuando Shuke estaba fuera de este lugar, vio a Liu Jingning sentado inmóvil en el suelo. Ahora, ella parecía moverse libremente. Siempre he podido moverme libremente aquí. Justo ahora, cuando vi que estabas a punto de entrar en este lugar, corrí hacia la abertura gritándote desesperadamente. Pero no pude dejar este lugar. Liu Jingning también se sorprendió por la reacción de Shuke. Shuke no pudo evitar fruncir el ceño en este momento. La escena que había presenciado desde afuera era totalmente diferente. ¿Qué hay en esta puerta secreta ahora? ¿Mi cuerpo o mi alma? Inmediatamente, se dio la vuelta y vio que Duan Hyude y Butface todavía estaban parados afuera. Estaban mirando a este lugar con los ojos muy abiertos. Shuke incluso podía escuchar su conversación claramente en este lugar. Oh no. Este tipo también se sentó en el suelo después de entrar en este lugar. Supongo que tendremos que elegir un nuevo líder de facción. Butface dijo en serio. Duan Hyude guardó su caparazón de tortuga y dijo mientras sacudía la cabeza. ¿Qué demonios? No puedo decir su fortuna practicando la adivinación. No, no puedo obtener ningún resultado de la adivinación en absoluto. Esto es tan extraño. ¿Implica algo? Mo Hunchen preguntó en este momento. Hay demasiadas variables ahora. Todas las variables podrían influir en el resultado de la adivinación. Duan Hyude respondió. Mo Hunchen, quien se iluminó con las palabras de Duan Hyude, asintió con la cabeza y dijo. Según las teorías budistas, estas son causas y efectos. Cuando hay demasiadas causas, el efecto será incierto. Bien, eso es todo. Entonces, la mejor manera de ayudarlo ahora es no hacer nada y solo mirarlo en silencio. Dijo Duan Hyude mientras asentía con la cabeza. Al escuchar eso, Shuke supo que también estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas como Liu Jingning había estado en los ojos de Butface y Duan Hyude y el resto de las personas que miraban por la puerta secreta. Esta extraña situación solo podía ser causada por dos razones. Primero, sus cuerpos estaban sentados en el suelo, pero sus almas ya habían sido extraídas y transferidas a un mundo aislado que era invisible para la gente de afuera. Y segundo, el simple hecho de que era una ilusión, una alucinación como Shuke había dicho. Lo que Butface y Duan Hyude vieron no era cierto. Era solo una ilusión fabricada por la Trinidad. Shuke y Liu Jingning fueron aislados en este lugar. Peor aún, Shuke estaba empezando a tener dudas sobre si este Liu Jingning frente a él era real o no.
Niña, tengo una pregunta para ti. Shuke decidió hacerle una pregunta a Liu Jingning. Liu Jingning estaba sorprendido. Entonces ella respondió. ¿Qué pasa, mocoso? Nada. De ahora en adelante, deberías llamarme gran amigo. Shuke dijo con una sonrisa mientras colocaba su mano sobre el hombro de Liu Jingning. Liu Jingning dijo mientras miraba a Shuke. No esperaba que todavía estuvieras de humor para bromas en este momento. Además, ¿por qué elegiste disfrazarte de viejo? No te habría reconocido en absoluto si no hubiera escuchado la conversación entre tú y Butface. Estás usando esto para tratar de seducir a una chica otra vez, ¿verdad? Dios mío. ¿Cómo es posible? Siempre he sido un hombre de una sola mujer. Shuke dijo con una sonrisa mientras descartaba las dudas en su mente. Si este Liu Jingning hubiera sido falso, no sabría su verdadera identidad. Además, ella no lo llamaría mocoso. Aunque Liu Jingning aprendió este apodo de Jian Longyan, se había convertido en su forma habitual de dirigirse a Shuke. Ok, eso es suficiente. ¿Qué debemos hacer ahora? Liu Jingning acarició el pecho de Shuke. No estaba de humor para divertirse con Shuke en este momento. Después de todo, ella había quedado atrapada en este lugar primero. Entonces, ella fue responsable de implicar a Shuke. Fue bastante difícil para ella calmarse en este momento. No te preocupes. Déjame manejarlo. Shuke dijo con una leve sonrisa. Luego comenzó a mirar a su alrededor nuevamente. El deslumbrante Little Gold clone entre sus cejas se fusionó con su cuerpo para llenar sus ojos con el magnífico celestial Core Power. Silbido. Dos hilos de luz brotaron de los ojos de Shuke y barrieron este lugar oscuro como si pudieran ver todo aquí. Oye. Mira. Hay dos puntos de luz allí. El grito de Duan Hyude se escuchó tanto dentro como fuera del agujero. Butface también se acercó y comenzó a mirar alrededor presionando su cara graciosa contra la pared en la entrada de la abertura. Por fin, también vio los dos haces de luz en el agujero oscuro. ¡Santo cielo! Son como dos ojos. Butface dijo sorprendido. Al escuchar eso, el resto de la gente en el área también se acercó para echar un vistazo. Bai Kailin, Hibuyun y los otros dos soberanos, que estaban protegidos por sus guardianes, también se adelantaron para verificar si podían ayudar o no. Por supuesto, estaban más interesados en saber si el anciano, cuya etapa de cultivo había alcanzado al Rey Celestial o una etapa aún más alta, podía salir con vida. Realmente parecen dos ojos. Hibuyun también dijo, asintiendo con la cabeza después de revisarlo cuidadosamente. Maldición. ¿Significa que alguien más también se está escondiendo en este lugar? Butface preguntó, con los ojos muy abiertos. Todos pudieron ver que Shuke y Liu Jingning estaban sentados con las piernas cruzadas. Entonces los dos ojos recién descubiertos deben pertenecer a una tercera persona. Cuando Shuke escuchó su conversación, levantó las cejas e intentó enviar un mensaje a Butface con su fuerza del alma. Luego, sintió que su fuerza del alma se encontraba con un muro sólido que impedía que abandonara este lugar. Sin embargo, Liu Jingning había logrado enviarle un mensaje justo ahora. Entonces Shuke se negó a creer que su fuerza del alma no pudiera penetrar esta barrera. Enfocó su atención en concentrarse en su fuerza del alma. Luego arrojó su fuerza del alma abruptamente, lo que creó una grieta en la barrera. Por fin, un hilo de fuerza del alma se abrió paso a través de esa grieta. Butface, soy yo. Shuke envió un mensaje de inmediato. Butface se sorprendió un poco. Luego frunció el ceño y gritó en voz alta. ¿Quién demonios eres? Maldición. El rey celestial domina al tigre terrestre. Shuke dijo enojado. Santo cielo. Hermano que, todavía estás vivo. Butface se sorprendió y preguntó apresuradamente. Cortar la mierda. Los ojos que viste son míos. El que está sentado en el suelo puede ser mi cuerpo o una ilusión. Solo busca la forma de poner algo largo en este lugar en la dirección de mis ojos. Shuke envió un mensaje de inmediato. ¿Algo largo? Butface dijo mientras miraba hacia la parte inferior de su cuerpo. Luego sacudió la cabeza, no es lo suficientemente largo. Pide prestada la bufanda de seda blanca de Bai Kailin. Es un artefacto celestial, que tal vez podría alargarse más. Shuke dijo, rodando los ojos con vergüenza. Si lo hubiera sabido desde el principio cuán tonto sería Butface, habría enviado un mensaje a Bai Kailin directamente. Bueno. Hermano que, puedes contar conmigo. Absolutamente lo sacaré a los dos.
La facción de los cielos explosivos no debería estar sin líder. Budface dijo de inmediato y se palmeó el pecho. Luego, se dio la vuelta para saludar a Baika Iling y estaba a punto de tomar prestada esa bufanda de seda blanca. En este momento, Shuke no tenía tiempo para verificar lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Después de recuperar su fuerza del alma, pasó su brazo alrededor de la cintura de Liu Jingning y dijo en voz baja: «Pequeño demonio, abrázame fuerte. Y nunca pierdas el control sin importar lo que pase después». Bueno. Liu Jingning asintió con la cabeza seriamente. Estaba bastante nerviosa en este momento. Ella no sabía lo que Shuke estaba planeando, y no se atrevió a relajarse porque sus acciones decidirían si ella y Shuke podrían sobrevivir. Al mirar a este hombre que era más joven que ella, pero que podía proporcionarle una sensación de seguridad, Liu Jingning sintió que su corazón estaba lleno de calidez. Al mismo tiempo, Liu Jingning estaba bastante avergonzada porque sabía que Shuke tenía muchas almas gemelas. Era bastante normal que un hombre tuviera una vida polígama. La mayoría de los cultivadores masculinos tenían varios compañeros de cultivo. Pero Shuke era demasiado codicioso. Sostuvo el cuerpo de Shuke con fuerza y presionó su cabeza contra el pecho de Shuke. Luego cerró los ojos y preguntó suavemente: «Shuke, tengo una pregunta». «Oh, ¿qué es?». Shuke fijó sus ojos en la abertura y estaba esperando que Budface insertara el pañuelo de seda en este lugar. «Si fueras mujer, ¿entregarías tu corazón a un hombre como tú?». «Ah». Al escuchar eso, Shuke se sorprendió un poco. Luego agitó la mano y sonrió con entusiasmo. Sería inimaginable. Un hombre como yo es un regalo bendito que solo se puede encontrar por buena suerte accidental. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1296. Estás enfermo. Retumbar. De repente, en este lugar completamente negro, se escuchó un gran estallido. Entonces todo comenzó a temblar como en un terremoto. Era como si toda la Trinidad estuviera a punto de explotar. Shuke no había tenido tiempo de coquetear con Liu Jingning. Levantó la vista y descubrió que Budface y Duan Hyude estaban parados cerca del borde de la puerta secreta. Bai Kailin había vuelto a sacar su pañuelo de seda blanca. La bufanda ahora estaba envuelta en una luz deslumbrante, y un extremo de la bufanda volaba hacia Shuke. Aparentemente, las acciones de Bai Kailin y su bufanda de seda blanca, que era un artefacto celestial inferior, habían molestado a la deidad. «Oh no. Está molesto». Liu Jingning dijo en serio. Shuke frunció el ceño y preguntó: «¿Tiene Dios esta inteligencia?». «Supongo que sí. Cuando llegué a este lugar, me mostró una imagen de innumerables deidades luchando desesperadamente. El cielo y la tierra se estaban derrumbando. El dueño de esta deidad fue asesinado por un cuchillo divino que descendió del cielo. Me di cuenta de que estaba a punto de devorar mi alma y la connotación taoísta para que pudiera crecer y resucitar algún día en el futuro». Liu Jingning explicó. «¿Es realmente tan asombroso? No pensé que podría resucitar con la ayuda de su divinidad después de tantos años». Shuke estaba sorprendido por las palabras de Liu Jingning. Esto fue muy horrible. Si esta deidad realmente pudiera resucitar a una deidad en el futuro, el continente celestial podría arruinarse o al menos ser controlado por muchas deidades nuevamente. En ese momento, sectas como la secta sabia o la Academia del Palacio del Cielo se convertirían en hormigas insignificantes. Puede que no sea tan poderoso como cree. Tengo la sensación de que será muy difícil para esta deidad recuperar toda su fuerza sin importar cuántas personas devore. La cantidad de connotación taoísta que necesita es enorme». Liu Jingning sacudió la cabeza. Sin embargo, este hecho no evitaría que esta deidad los devorara. Incluso si la posibilidad de resurrección fuera muy escasa, la deidad continuaría devorando cualquier alma y connotación taoísta cercana. Cuando había acumulado suficiente alma y connotación taoísta, tal vez la deidad realmente podría resucitar algún día en el futuro. G. Cuanto más connotación taoísta necesita, más débil es. Pequeño demonio, me temo que hemos sobreestimado la fuerza de esta deidad. Shuke dijo con una sonrisa en este momento. Extendió los dedos. La bufanda de seda blanca de Bai Kailin estaba muy cerca de ellos. Aunque la bufanda se estaba ralentizando, la deidad no pudo evitar que la bufanda se moviera hacia adelante. Esto significaba que la deidad era muy frágil. No era tan poderoso como parecía en absoluto.
De lo contrario, no se molestaría y definitivamente sería capaz de evitar que la bufanda avance. Después de todo, la bufanda era solo un artefacto celestial inferior. Bai Kailing era solo un cultivador en el escenario celestial del cielo. Si una deidad no podía someterla, Shuke no podía sentirse intimidado porque sabía que todavía tenía una pequeña posibilidad de revertir la marea. ¿Nos vas a sacar a los dos con esta bufanda de seda? Preguntó Liu Jingning, porque había descubierto el plan de Shuke. Shuke dijo mientras asentía con la cabeza, es solo un paso de mi plan. ¿Un paso? Liu Jingning estaba sorprendido. Esto significa que Shuke tiene otros objetivos en mente además de salir de aquí. Liu Jingning conocía bien a Shuke, así que, mientras pensaba esto, no se sorprendió. Shuke no dijo nada. Liu Jingning tampoco hizo una investigación detallada. En este momento, solo esperaba que ambos pudieran abandonar este lugar con vida. A ella no le importaba el resto de los problemas. Auge. A medida que la bufanda de seda blanca se acercaba a ellos, este espacio negro se volvía cada vez más tembloroso. Shuke y Liu Jingning podían sentir la furia en este espacio, que obviamente provenía de una poderosa deidad que estaba molesta por la falta de respeto que le mostraban algunas personas como hormigas. Sin embargo, cuanto más violenta era la furia, más feliz era Shuke. Sus ojos brillantes seguían mirando a su alrededor mientras esperaba a su presa como un águila. Después de varios segundos, el espacio negro de la Trinidad seguía temblando. La bufanda de seda controlada por Bai Kailing seguía avanzando lentamente. Shuke y Liu Jingning estaban de pie en silencio mientras esperaban la bufanda. Intentaron avanzar. Sin embargo, se dieron cuenta de que no estaban llegando a ninguna parte. Entonces se dieron por vencidos y esperaron la llegada de la bufanda. ¿Crees que nos dejará ir así? Liu Jingning preguntó mientras miraba a Shuke con preocupación. Las cosas iban demasiado bien, lo que no se ajustaba a su comprensión sobre la deidad, incluso si se enfrentaban a una deidad dejada por una deidad muerta. Shuke dijo en voz baja con una sonrisa mientras acariciaba ligeramente la cabeza de Liu Jingning, no te preocupes. Lo estoy esperando. Antes de terminar sus palabras, Shuke entrecerró los ojos y dijo con una sonrisa. Finalmente, te atrapé. Wosh. Al instante, levantó su pie derecho que estaba envuelto por una luz deslumbrante. Luego usó su pierna de rey resistente, que le costó 100,000 puntos difíciles de acción, para atacar un área oscura frente a él. Retumbar. Su ataque causó una explosión enorme en este espacio estrecho y oscuro. Se escuchó un chasquido como si algo hubiera sido roto por la patada de Shuke. En ese momento, una presión horrible brotó hacia Shuke y Liu Jingning rápidamente como olas furiosas. Estaba preocupado de no poder encontrarte cuando te escondiste. Ya que has decidido presentarte, debes mantener la cabeza baja frente a mí. Shuke se burló mientras agitaba la vara de oro púrpura del rey de actuación dura, que estaba llena de un magnífico poder del núcleo celestial. La vara temblaba y zumbaba violentamente. El primer estilo de Hades Nin Ether Slash, la decapitación inmediata. Shuke gritó mientras atacaba con la vara de oro púrpura en la mano. El Hades Nin Ether Slash fue un arte mágico obtenido por Shuke junto con el poderoso cuerpo en el reino del dios del infierno. Era el famoso estilo de matar del dios del infierno, que era un arte mágico avanzado en el rango de la luna. Como arte mágico de alto nivel, se decía que este estilo podría matar cualquier cosa en este mundo. Cuando el poderoso cuerpo del dios del infierno alcanzó el primer nivel cuando se convirtió en una deidad, este arte mágico se volvió extremadamente poderoso. Finalmente, la letalidad de este arte mágico se volvió ilimitada y solo dependía de la fuerza del usuario. Ahora el santo físico de Shuke había alcanzado la segunda etapa. Aunque no fue capaz de desatar todo el poder de este arte mágico, su ataque aún sería extremadamente letal cuando fue mejorado por la vara de oro púrpura del rey de acción dura, que había alcanzado el nivel de un artefacto celestial de alto grado. Shuke nunca había usado este arte mágico antes, su arte mágico más poderoso en este periodo. Explosión. Las sombras gruesas de la barra de oro púrpura formaron sombras gigantes en el cielo y se derrumbaron con la fuerza de un río rompiendo sus orillas en los 9 cielos. Sonidos sordos y atronadores provenían del espacio negro de la Trinidad. La presión invisible que brotó hacia Shuke fue aplastada por su ataque de inmediato. Al momento siguiente, Shuke extendió su palma. Su brazo estaba envuelto en hielo y aire frío. Luego apretó el puño y golpeó fuertemente hacia adelante. Explosión.
Junto con un sonido sordo, su ataque aterrizó en el espacio negro de la divinidad. De repente, la presión se desvaneció frente a él. ¿Qué? Parece que la mano oculta y fantasmal de niebla de hielo no es lo suficientemente eficiente como para atacar a la deidad. Shuke frunció el ceño de inmediato. La mano de niebla de hielo oculta y fantasmal fue un arte mágico usado para destruir artefactos mágicos o artefactos celestiales. Pero este espacio de la deidad no era un artefacto. Por lo tanto, aunque utilizó toda su fuerza en el ataque de la mano oculta y fantasmal de niebla de hielo, fue mucho menos destructivo que el ataque con el Hades Nin en Ether Slash. Sin embargo, la situación actual fue bastante satisfactoria para Shuke. Aunque no fue capaz de eliminar la divinidad por completo, se las arregló para derribarla con el Hades Nin en Ether Slash, que superó sus expectativas. El resultado de su ataque también confirmó sus especulaciones de que esta deidad era más débil de lo que esperaba. Pequeño mocoso, ¿dónde adquiriste la barra que usaste ahora? Liu Jingning preguntó mientras miraba a Shuke con incredulidad. Shuke se sorprendió, ¿por qué preguntas esto? Liu Jingning dijo con curiosidad. Como dije antes, esta deidad, no. Esta deidad me mostró una escena cuando llegué. Había sido asesinado por una deidad con este estilo de ataque. Sin embargo, su ataque fue mucho más poderoso y su arma era un cuchillo largo. Los ojos de Shuke se abrieron cuando escuchó esto. ¡Qué casualidad! No esperaba que el dueño de esta deidad hubiera sido asesinado por el dios del infierno. Oye, espera un momento. Me recordó que cuando usé ese estilo de ataque en este momento, sentí algo de miedo de esta deidad. Pensé que era una idea falsa. Ahora, no parece que haya sido un error. Los ojos de Shuke se iluminaron con una sonrisa siniestra. ¿Miedo? ¿Quieres decir que este dios tiene miedo del estilo de ataque que usaste ahora? Liu Jingning, que era una mujer inteligente, descubrió el significado de Shuke inmediatamente. Shuke asintió con la cabeza con una sonrisa, ahora, sé por qué solo mostró esa escena antes de su muerte. Supongo que esto era una sombra en su corazón que quedó cuando su dueño fue asesinado por ese largo cuchillo. ¿Quieres decir que ese ataque despertó al demonio interior de esa deidad, verdad? Liu Jingning resumió las palabras de Shuke en términos más precisos. Shuke asintió de nuevo, exactamente. También puedes llamarlo demonio interior. En mi ciudad natal, es una enfermedad en realidad. Incluso tiene un término científico. ¿Qué es? Liu Jingning preguntó con curiosidad. La fobia a los cuchillos. Shuke fabricó un nombre con aparente seriedad. ¿La fobia a los cuchillos? ¿Existe realmente una enfermedad como esta? Liu Jingning estaba totalmente confundido y no podía entender por qué una cosa así se llamaría una enfermedad. Sin embargo, ella logró entender el significado de este término literalmente. Por supuesto. Es un tipo de enfermedad mental. En realidad, todos tenemos enfermedades mentales, incluido tú. Shuke dijo mientras miraba a Liu Jingning con una sonrisa. Yo. ¿Enfermedad mental? Liu Jingning estaba aún más confundido. Cierto. Sufres del síndrome del órgano sensorial histérico capilar que transmite el síndrome del bacilotrusis. Ah. El nombre es, hasta luego. Pero no siento ninguna molestia en mi cuerpo. Es imposible que sepas que padeces una enfermedad mental. Además, estás muy enfermo ahora. Por suerte, estoy aquí ahora. Y tu enfermedad ya ha sido curada. Ah. ¿Por qué? Liu Jingning estaba totalmente perplejo. Shuke dijo con una sonrisa, mientras alisaba su flequillo con sus dedos, porque esta enfermedad también se puede llamar enfermedad del amor. Al escuchar eso, Liu Jingning estaba avergonzado. Resultó que este tipo se estaba burlando de ella en un momento de crisis. ¿Cómo puedes decir que tengo enfermedad del amor? Disparates. Explosión. Liu Jingning golpeó a Shuke con su manita y dijo alegremente mientras lo miraba, mocoso, ¿puedes esperar para contar tus chistes cuando salgamos de este lugar? Todavía estamos atrapados en eso ahora. Ciertamente puedo hacer eso. Además, hemos salido de este desastre ahora. Shuke dijo mientras señalaba la apertura en este momento. La bufanda de seda blanca se había detenido frente a ellos y estaba lo suficientemente cerca como para tocarla. Liu Jingning se sorprendió porque ahora podía descansar su corazón, finalmente, podemos dejar este lugar. No, te vas de aquí primero. Shuke dijo con una sonrisa. Luego ató la bufanda a la delgada cintura de Liu Jingning antes de empujarla suavemente.
Wosh. Liu Jingning fue arrastrado hacia la abertura por la bufanda de seda al instante. Liu Jingning gritó sorprendido. Mocoso, ¿qué estás haciendo? Solo sal primero y espérame. Necesito liquidar cuentas con esta llamada divinidad ahora. Maldición. ¿Cómo se atreve a ofender a mi mujer? Nunca me iré de aquí sin castigarlo. Shuke se burló mientras fijaba sus ojos en una esquina de este lugar. Liu Jingning abrió la boca y estaba a punto de decir algo nuevamente. Sin embargo, la bufanda de setas movía tan rápido que la sacaron directamente a este espacio. Cuando Liu Jingning aterrizó en el suelo, inconscientemente comenzó a huir. Butface y Bai Kailin, que estaban a su lado, la arrastraron hacia atrás con su celestial core power apresuradamente. ¡Santo cielo! Pequeño diablo, te sacamos con gran dificultad. ¿Por qué quieres volver a ese lugar otra vez? Espere. ¿Dónde está el hermano que, el padre del hermano que? Butface preguntó sorprendido. Liu Jingning, que había vuelto en sí misma, volvió a mirar ese espacio negro y descubrió que Shuke todavía estaba sentado allí con las piernas cruzadas. Ella no pudo evitar sacudir la cabeza con preocupación, dijo que saldrá después de arreglar cuentas con esa deidad. ¿Resolver cuentas con ese dios? Al escuchar eso, Butface y el resto de la gente se sorprendieron. Podrían decir fácilmente que esta cosa completamente negra era extremadamente poderosa. Shuke tuvo la suerte de haber sacado a Liu Jingning. ¿Cómo podría decidir liquidar cuentas con ese dios? Definitivamente es increíble. Al mismo tiempo, en el espacio negro de Dios, Shuke había comprado un cuchillo largo en la tienda del sistema. El Hades Nine Nether Slash fue un arte mágico del cuchillo. Dio un juego de ese arte mágico con su varilla de oro púrpura del rey de acción dura que podría mejorar la letalidad del arte mágico como un artefacto celestial de alto grado. Sin embargo, si su arma era un cuchillo al nivel del artefacto celestial de alto grado, la letalidad de ese arte mágico podría duplicarse aún más. Fue una pena que Shuke no tuviera un cuchillo a ese nivel. Ni siquiera tenía un cuchillo al nivel del artefacto celestial inferior. Pero no le importó en absoluto. Después de guardar la varilla de oro púrpura, compró un cuchillo largo que era un artefacto mágico de 9º grado. Luego sonrió mientras fijaba sus ojos en una posición en este lugar. Tienes miedo a los cuchillos y al Hades Nine Nether Slash. Entonces, debo enseñarte una lección hoy cortándote con este cuchillo varias veces. Shuke dijo con una sonrisa. Luego agitó el cuchillo en su mano y estaba a punto de atacar con ese arte mágico. De repente, una psicocinesis divina entró en la mente de Shuke. Era una psicocinesis divina silenciosa. Sin embargo, Shuke pudo entender la información transmitida por esta psicoquinesis. ¿Qué? ¿Quieres decir que me darás una herencia y me dejarás salir de aquí, si no te apuñalo con mi cuchillo, verdad? Shuke estaba atónito porque no esperaba que esta deidad fuera capaz de decir eso. Al momento siguiente, Shuke respondió mientras sacudía su cabeza, ni siquiera pienses en eso. Es imposible. Si no puedo matarte a puñaladas hoy, cambiaré mi nombre. Wosh. Al momento siguiente, Shuke se precipitó abruptamente. Sin embargo, después de correr unos pasos, se detuvo y abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? ¿Quieres decir que vas a...? Capítulo 1297. Tribulación celestial. Esta divinidad fue abandonada por un dios muerto, pero todavía posee un poder tan grande. Shuke no pudo evitar tener estos pensamientos mientras estaba parado en el área oscura detrás de la puerta secreta. No pudo evitar reírse a carcajadas. Encontró este asunto bastante increíble, ya que esta divinidad inesperadamente quería proporcionarle el poder del núcleo celestial y ayudarlo a hacer un avance rápido. Si este hubiera sido un verdadero dios o incluso un celestial dorado del gran cielo que todo lo abarca, Shuke no se habría sorprendido. Pero esto era solo una brizna de un dios remanente, y, aunque era poderoso, todavía pertenecía a la misma categoría que una connotación taoísta, con un grado ligeramente más alto. Sin embargo, todavía fue capaz de proporcionarle celestial core power. Esto fue realmente un asunto sorprendente. Shuke le preguntó al dios remanente. ¿Cuánto poder del núcleo celestial me puedes proporcionar? ¿Qué? ¿Puedes ayudarme a avanzar al escenario celestial? Shuke fue ligeramente tentado por esta oferta. A pesar de que poseía los melocotones de 9 reencarnaciones, todavía tendría que pasar mucho tiempo para comerlos y absorberlos. Solo entonces tendría la oportunidad de avanzar al cielo celestial.
Sin embargo, no quería consumir los melocotones de 9 reencarnaciones descuidadamente porque eran su carta para salvar vidas. Los estaba guardando para el cuarto crecimiento del loto verde caótico dentro de su Dancian. En ese momento, necesitaría una gran cantidad de Celestial Core Power para ayudar al loto a madurar y, si no lo proporcionaba, perdería todo su poder de cultivo. Shuke no quería perderlo todo y terminar siendo acosado nuevamente por débiles. Por eso no tocaría sus melocotones de 9 reencarnaciones a menos que fuera absolutamente necesario. Además, parecía que la deidad había discernido que quería avanzar con urgencia en la etapa celestial del cielo, y por eso había planteado tal condición. Le proporcionaría suficiente poder del núcleo celestial para avanzar al escenario celestial siempre que dejara de destruir la deidad. Bien, acepto. Siempre y cuando me proporciones suficiente poder del núcleo celestial y me ayudes a avanzar al escenario celestial, puedo asegurarte de que nunca te haré daño. Puedes tranquilizarte. No volveré a mi palabra. Puedes salir y preguntar en todas partes si hay alguien en el mundo que no sepa que Shuke siempre cumple su palabra. Soy como el señor de los plebeyos. Shuke sacó su pecho y pronunció palabras resonantes a la deidad. Sin embargo, la deidad no confiaba en tal promesa, y se comunicó con Shuke en silencio. Quería que hiciera un juramento de demonio interno antes de llevar a cabo el trato con él. ¿Un juramento de demonio interno? Si no hago un juramento, ¿qué me puedes hacer? No debes olvidar que eres tú quien me está suplicando. ¿Qué? ¿Estás insinuando que no me estás suplicando? Bien, peleemos y veamos si puedo matarte o no. Shuke se burló fríamente. A pesar de que Shuke pronunció palabras tan fuertes, todavía no estaba seguro. Después de todo, no podía discernir cuán tenaz era la fuerza vital de la deidad, y, si continuaba luchando contra ella, tendría que consumir muchos puntos difíciles de actuación. Cada patada de la pierna del rey Aztouk valía 100,000 puntos activos duros, y, aunque podría infligir daño a la deidad, también haría que Shuke sufriera graves pérdidas. Si terminara consumiendo todos sus puntos difíciles de actuación, ¿cuándo podría terminar de actualizar el sistema? Este fue el pensamiento principal que pasó por la mente de Shuke. Pero aún debe mantener una fachada y continuar actuando con dureza. En su mente, continuó hablando con la deidad. Si no te dejo ser testigo de la gran manera imponente de Aztouk Saint, ¿no te sentirás satisfecho contigo mismo? Bastante seguro. Después de varios segundos, Shuke una vez más recibió comentarios de la Trinidad. Era obvio que tenía miedo de las patadas de su pierna de rey resistente al acto, por lo que decidió ceder. Sin embargo, todavía le pidió a Shuke que tomara un juramento de demonio interno. Pero por eso, le ofreció a Shuke una herencia además del poder del núcleo celestial. Esto fue lo máximo que pudo lograr con sus capacidades actuales. Shuke levantó las cejas. No esperaba que el Godead regalara todos los trucos que tenía bajo la manga después de actuar con dureza. Ahora había terminado recibiendo otra herencia. Sin embargo, había discernido que este era el límite superior de la deidad, y, si continuaba forzándolo, probablemente pondría una última lucha contra él. Alguien con el personaje de Shuke no tomaría parte en una pelea amarga sin ninguna razón ni tomaría cualquier beneficio que pudiera obtener antes que cualquier otra cosa. En cuanto al juramento, lo consideraría más tarde. Al final, Shuke asintió y dijo: Bien, primero haré un juramento. Shuke levantó su mano y la puso contra su pecho, mientras hablaba con una voz profunda. Shuke presta aquí un juramento que siempre y cuando me proporciones suficiente poder del núcleo celestial para ayudarme a avanzar al escenario celestial y ofrecerme una herencia, me iré inmediatamente y no seguiré molestándote. Si violo este juramento, debería sufrir los rayos del cielo y ser destruido por una tribulación del rayo púrpura o incluso por una catástrofe antigua. Después de que Shuke hizo el juramento, inmediatamente pudo sentir cómo se relajaba la divinidad, y, en el siguiente momento, el poder ilimitado del núcleo celestial fluyó hacia él desde todas las direcciones como una brisa de primavera. ¿Qué demonios? ¿Por qué llegó tan rápido? Shuke frunció el ceño y no dijo nada más. Se sentó con las piernas cruzadas en su antiguo lugar y comenzó a usar las antiguas artes elementales 5. Los poros de todo el cuerpo de Shuke se expandieron y absorbieron el denso poder del núcleo celestial que fluía hacia él. Sintió como si hubiera regresado a la piscina elixir de Jade Golden Branch y se estuviera bañando en ella una vez más. Sus meridianos se inundaron con el poder del núcleo celestial que fluía constantemente hacia su Dancian.
Después de un momento, el impulso del poder del núcleo celestial comenzó a debilitarse. Justo después de esto, la conciencia de la deidad comenzó a comunicarse con Shuke, y expresó su confusión y sorpresa. Cuestionó a Shuke por qué aún no había hecho ningún avance. Shuke se sorprendió y respondió con enojo. Esto no es algo que pueda forzarse. ¿Crees que soy igual que la gente de afuera? He sido famoso durante mucho tiempo, así que tengo que advertirte que es mejor que no escondas nada y me proporciones rápidamente el poder del núcleo celestial. La divinidad estaba indefensa y en breve proporcionó poder ilimitado del núcleo celestial una vez más, que envolvió todo el cuerpo de Shuke. 2 horas, 4 horas, y 6 horas transcurridas. La cantidad de poder del núcleo celestial asumido por Shuke fue tremenda e inquietó a la divinidad. Ideas extrañas corrían por la conciencia de la divinidad. ¿Qué clase de monstruo es este? Ha tomado tanto poder del núcleo celestial que fue suficiente para que un genio en la etapa celestial humana alcance la etapa celestial de la Tierra. Pero este tipo ya estaba en la cima de la etapa celestial humana, pero aún no ha logrado avanzar después de absorber tanto poder del núcleo celestial. Sin embargo, Shuke había expresado que no podía hacer nada al respecto. Su cuerpo tenía grandes requisitos para el poder del núcleo celestial porque tenía 5 raíces espirituales celestiales, y practicaba las 5 artes elementales antiguas. Esta era la razón por la que necesitaba absorber 5 veces más poder del núcleo celestial que las personas en la misma etapa que él. El quid de la cuestión era que después de que se promovió el poder de su cuerpo carnal y se convirtió en un físico sagrado, sus requisitos para el poder del núcleo celestial se incrementaron en varias veces. Si hubiera sido en el pasado, solo habría tenido que absorber Celestial Core Power durante 1 hora para lograr un gran avance. Pero ahora, después de absorberlo durante 6 horas, todavía no estaba lleno hasta el borde. En este momento, todas las personas fuera de la dimensión de la deidad habían estado esperando durante 6 horas, y sus expresiones se volvieron graves. ¿Qué está pasando? ¿Ya han pasado 6 horas y todavía no sale? Butface frunció el ceño y habló. Me temo que no vamos a obtener una respuesta de nuevo. Duan Hyude sacudió la cabeza. Liu Jingning también frunció el ceño, mientras que la preocupación apareció en su rostro. Había considerado entrar muchas veces en la dimensión de la deidad, pero Bai Kailing la detuvo. Retumbar. De repente, un fuerte trueno resonó desde el cielo. Esta era una región subterránea, y la luz no podía alcanzarla. Sin embargo, el trueno aún reverberó aquí, y poseía un gran impulso. Un aura celestial aterradora descendió instantáneamente aquí y se encerró en esta área. Las expresiones de la multitud cambiaron drásticamente. Tribulación del rayo. Todos sabían de qué se trataba, y todos estaban conmocionados. El impulso y el aura de esta tribulación celestial fueron más terroríficos que cualquier otra tribulación por la que la multitud haya pasado antes. Capítulo 1298. Todavía tienes nervios para alegrarte. Esto es al menos una tribulación de Golden Celestial. No tenemos entre nosotros ninguna Piceaven Celestial que esté a punto de alcanzar el Golden Celestial Stage. Entonces, ¿por qué pasó esto? Hibuyun habló con sorpresa, antes de levantar la cabeza y mirar al cielo. Encontró este asunto horrible. A pesar de que Hibuyun estaba en la etapa media del cielo celestial, que estaba separada de la etapa celestial dorada por solo una pequeña etapa, su corazón aún palpitaba de miedo al enfrentar tal poder celestial. La multitud no pudo evitar retroceder varios pasos e intentaron distanciarse lo más posible del área envuelta por la tribulación del rayo. Pero independientemente de cuánto retrocedieron, los sentimientos sofocantes que tenían no desaparecieron. Retumbar. Otro trueno ensordecedor resonó por todos lados, y los corazones de todos saltaron un latido, mientras se miraban con consternación. Estaban bastante inquietos. Incluso algunos guardianes en el escenario celestial dorado lucían miradas graves y cautelosas. Retumbar. Pronto otro trueno estalló desde el cielo, mientras el aura del rayo se hizo más fuerte. Sin embargo, aunque se escucharon los truenos durante todo este proceso, no pudieron ver ningún rayo, y esto fue bastante extraño. ¿Es posible que alguien esté cruzando su tribulación afuera, y resulta que está parado encima de nosotros? Alguien hizo una suposición. Podría ser el caso. De lo contrario, no tengo idea de por qué está sucediendo esto. Hibuyun asintió, a pesar de que todavía estaba bastante confundido.
Una gran tribulación de Golden Celestial no podría ser convocada por un cultivador ordinario de Haven Celestial Stage, y la persona que cruza la tribulación debe ser un gran genio. Pero no habían oído hablar de ningún genio en el continente celestial que estuviera listo para avanzar al escenario celestial dorado. Mientras tanto, Shuke todavía estaba sentado con las piernas cruzadas en la dimensión de la deidad, mientras todo su cuerpo brillaba intensamente. Muchos rayos gruesos y dorados estaban bombardeando locamente el cuerpo de Shuke. La tribulación celestial de la tierra ya había descendido. Sin embargo, Shuke seguía impasible, y no se molestó en defender. Simplemente permitió que la tribulación del rayo golpeara su cuerpo libremente, mientras lucía una mirada contenta como si lo estuviera disfrutando, con una sonrisa plasmada en su rostro. Todo su ser parecía aterrador. La fluctuación de las emociones de la deidad dio lugar a una respuesta en su dimensión. Era obvio que incluso esta deidad estaba asustada, y, aunque era una deidad dejada por un dios que poseía algo de la memoria e intelecto de Dios, todavía estaba asustada por la forma en que Shuke cruzaba la tribulación. Su intelecto cuestionó. ¿Sigue siendo un humano? ¿No es él un dios? Este tipo se enfrentaba a una catástrofe antigua, pero aún podía seguir cultivándose en el suelo sin tener en cuenta. ¿Qué tan fuerte es su cuerpo? ¿Eh? Espera, hay algo sospechoso. De repente, la divinidad inteligente tuvo el impulso de vomitar. Recordó el juramento que Shuke había tomado hace un tiempo. Había declarado que si violaba el juramento, estaba dispuesto a enfrentar la tribulación del rayo púrpura, la catástrofe antigua y los rayos del cielo. Sin embargo, el problema actual era que, dado que Shuke podía cruzar una tribulación de esa manera, ¿era tan útil ese juramento? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el poder del núcleo celestial dejó de fluir? No te detengas, solo estoy cruzando una tribulación insignificante, y eso no afectará mi cultivo. Date prisa y sigue suministrándolo. Los ojos de Shuke se abrieron de repente y gritó en voz alta. Había estado cultivándose alegremente hace un tiempo, pero la deidad de repente dejó de suministrarle el poder del núcleo celestial. Por eso Shuke se vio obligado a interrumpir su cultivo. Al final, la deidad transmitió su deseo a Shuke. Quería que hiciera otro juramento que no estaba relacionado con la tribulación celestial. A Shuke le disgustó esto y dijo: ¿Qué demonios? ¿Cuántos deseos tienes? ¿No confías en mí? ¿Qué? ¿Todavía tienes el descaro de mencionar un asunto así? Retumbar. Otro golpe de la tribulación del rayo descendió y golpeó fuertemente el cuerpo de Shuke. Pero a pesar de que el cuerpo de Shuke estaba envuelto por un resplandor dorado, todavía estaba sano y salvo. La razón detrás de esto no era solo porque estaba acostumbrado a las catástrofes antiguas. Se debió principalmente a su poderoso cuerpo carnal. Un físico sagrado de segunda categoría tenía una reputación totalmente justificada, e incluso cuando era un cuerpo poderoso de segunda categoría, aún podía lidiar con estas tribulaciones celestiales, y mucho menos ahora que se había convertido en un físico sagrado que era de un grado superior. Sin embargo, tal visión solo había hecho que la deidad se volviera más segura de que su elección era correcta. Si Shuke no hizo otro juramento, seguramente no lo ayudaría de nuevo. Después de todo, él controlaba el poder del núcleo celestial, y, si Shuke lo traicionaba al final, sería impotente frente a él y terminaría siendo asesinado por él. Suspiró. Bien, la gente no se acerca sin pelear entre sí y, como eres tan sincero, haré otro juramento. Al final, Shuke decidió conceder. Tenía una mirada grave y señaló al cielo con la mano, antes de gritar. Shuke hace un juramento de que si me ayudas a avanzar al escenario celestial del cielo y me ofreces una herencia, nunca te haré daño. Si no cumplo con este juramento, estoy dispuesto a ser incapaz de cultivar un cuerpo poderoso de primer nivel. Después de que Shuke habló, miró hacia adelante con una expresión sombría. Él dijo: ¿Es ahora aceptable? Deberías haber discernido que mi cuerpo carnal es sobresaliente, y todavía he cultivado el Hades Nin en Ether Slash. De hecho, obtuve la herencia de Hades y poseo un cuerpo poderoso. Además, no tengo ninguna enemistad contigo, y no tengo ninguna razón para matarte. Este juramento debería ser suficiente para tranquilizarte, ¿no? La conciencia de la deidad dudó por un momento, y al final no dio ninguna respuesta. Pero el poder ilimitado del núcleo celestial fluyó una vez más desde todas las direcciones, lo que demuestra que aprobó el juramento de Shuke.
Un juramento relacionado con el cultivo realizado por un cultivador era el juramento más confiable, y no importaba si estaba relacionado con el nivel del cuerpo físico o la etapa del cultivo, ya que ambos eran importantes para un cultivador. Este había sido previamente el caso del Gizon del clan del granjero divino. Había hecho un juramento impactante sobre su cultivo de que mataría a Shuke. Si no lograba matar a Shuke, entonces las consecuencias serían demasiado graves, ya que estaría varado y nunca lograría avanzar. Esta fue la razón por la cual Shuke mató a Gizon, los guardianes decidieron ceder. Después de todo, un genio en la etapa celestial del cielo que no podía avanzar más no era diferente a un lisiado del clan divino campesino. Es por eso que después de que Shuke hizo un juramento con el nivel de su cuerpo físico, la divinidad ya no sospechó de él. No importaba cuán inteligente fuera la deidad, ya que nunca hubiera imaginado que Shuke no tenía ningún cuerpo poderoso, y lo había promovido hace mucho tiempo a un físico sagrado. No sería capaz de cultivar un cuerpo poderoso de primer nivel, ¿no? Como si pudiera cultivar algo tan maldito en primer lugar. Retumbar. Cuando Shuke detectó un poder celestial core ilimitado que fluía en su cuerpo una vez más, comenzó a sonreír ampliamente. Estaba absorbiendo el poder del núcleo celestial, mientras que su cuerpo absorbía el poder del rayo de la catástrofe antigua. Esta era una habilidad que había poseído durante mucho tiempo, e incluso logró obtener la raíz espiritual del trueno celestial debido a eso. Pero la última vez, su Dantian había sufrido graves daños, mientras que el loto verde caótico absorbió todo el poder de su rayo. Actualmente era hora de que Shuke reponga sus reservas, entonces, ¿cómo podría desperdiciar esos rayos? El tiempo transcurrió lentamente poco a poco. Un día, 2 días, 3 días. Después de que habían transcurrido 10 días, la mayoría de las personas que vigilaban afuera se habían ido, y además de Budface, Duan Hyude y Liu Jingning, las únicas personas que todavía esperaban aquí eran Ji Wuyun y los miembros de Dark Shadow Pagoda liderados por él, así como Bai Kailin y las mujeres del lago Jade. Se estaban volviendo más ansiosos a medida que pasaba el tiempo. Si no hubieran podido ver el cuerpo de Shuke todavía sentado con las piernas cruzadas adentro, todos habrían asumido que había muerto. Sin embargo, la deidad en la dimensión estaba aún más ansiosa que las otras personas. Este dios inteligente e inteligente casi se había vuelto loco. Había liberado el poder del núcleo celestial que se había acumulado durante muchos años, y, si un joven talentoso de las grandes facciones estuviera aquí, 10 días habrían sido suficientes para avanzar desde el pico celestial humano hasta la etapa celestial del cielo. En cuanto a Shuke, solo había hecho un gran avance en la etapa celestial de la Tierra después de las primeras 6 horas, y, desde entonces, no había progresado en 10 días. Su nivel de etapa todavía estaba en la etapa inicial de Art Celestial. A pesar de que había pasado mucho tiempo, todavía no parecía que él haría ningún avance. La deidad quería llorar pero no pudo derramar lágrimas. Había consumido la mayor parte del poder del núcleo celestial que había acumulado durante incontables años, y parecía por la situación actual que incluso si consumía todo el poder del núcleo celestial que tenía, no se sabría si sería suficiente para ayudar a Shuke a alcanzar la etapa media de la Tierra celestial. Después de todo, el cuerpo de Shuke era hasta ahora como un pozo sin fondo que no se podía llenar, y, aunque absorbió locamente una gran cantidad de Celestial Core Power, todavía se sentía como si estuviera lejos del punto de saturación. Ah. Al final, Shuke, que había estado callado durante 10 días, de repente se estiró y detuvo su cultivo. Se podía discernir claramente que la deidad se sorprendió al principio, antes de volverse salvaje de alegría. Había adivinado que Shuke finalmente avanzaría, y estaba haciendo los preparativos para ello. Shuke detectó el estado de ánimo actual de la deidad, y su rostro se volvió sombrío. Se puso la mano en la cintura y señaló con el dedo. Él comenzó a regañarlo: ¿por qué estás tan contento? Todavía tienes el descaro de alegrarte. Ya han pasado 10 días, pero aún me faltan 2/3 del poder del núcleo celestial que necesito para avanzar. ¿No puedes hacer un esfuerzo extra y exprimir más Celestial Core Power para mí? Capítulo 1299. Si no aprecia su vida, debería ir allí. Ahora habían pasado 20 días, y la dimensión de la deidad era tan pacífica como antes, mientras que Shuke aún no había salido de ella. La gente de afuera estaba realmente harta de esperar. Ji Wuyun sacudió la cabeza. Al final, decidió irse.
A pesar de que 20 días no fueron un período demasiado largo para los cultivadores, Hibuyun era un genio de la pagoda de las sombras oscuras y tenía muchas oportunidades fortuitas que debía perseguir. No podía perder su tiempo aquí. Además, Shuke le había prometido que lo buscaría en el reino celestial Kisa y le devolvería su artefacto celestial. En ese momento, volverían a verse. Entonces, después de que Hibuyun esperó durante más de 20 días, no pudo esperar más. Lideró a los miembros de su facción con él y se fue. Solo Bai Kailin y las otras mujeres del lago Jade que viajaban con ella, Budface, Duan Hyude, Mo Junchen y Liu Jingning quedaron afuera de la puerta secreta. Bai Kailin obviamente se había quedado aquí porque todavía necesitaba la ayuda de Shuke para tratar el jardín de duraznos, mientras esperaba sinceramente que él no sufriera ningún contratiempo. Sin embargo, ahora que habían pasado más de 20 días sin que ocurriera nada, estaba bastante preocupada por él. En cuanto a Budface, estaba bastante relajado, y durante los últimos días se agachó aquí y preparó barbacoa o estofado, mientras se reía descuidadamente. Duan Hyude no pudo soportar ver más a Budface, y le preguntó: Budface, ¿te alegras de su desgracia? ¿Alegrarse de su desgracia? ¿Qué quieres decir con eso? Budface se sorprendió. Casi se atragantó porque todavía tenía un gran trozo de carne dentro de la boca. ¿Tienes el descaro de preguntar eso? Se enfrenta a un juicio de vida o muerte en su interior, por lo que al menos debes actuar como si estuvieras nervioso, respondió el atónito Duan Hyude. Sentía que Budface había ido demasiado lejos por la borda. Budface tenía una expresión de sorpresa y dijo: ¿Qué juicio de vida o muerte? Me envió una transmisión de sonido hace más de 10 días. No solo estaba a salvo, había tenido una gran oportunidad de suerte. Nos pidió que esperáramos un momento, y saldría después de aprovechar esa suerte. ¿Por qué debería estar nervioso? Silbido. Cuando todos escucharon lo que Budface había dicho, todos enviaron miradas sucias a Budface. Hipo. ¿Por qué? ¿Por qué me miran así? ¿Quieres un poco de carne? Budface estaba tan asustado que se estremeció, mientras sacaba el trozo de carne que tenía en la boca y se lo presentaba a la multitud. Mierda. Duan Hyude fue la primera persona en regañar a Budface, y dijo: El tipo te pidió que nos notificaras que estaba a salvo, entonces, ¿por qué no nos informaste antes? ¿Qué demonios? Es solo por esto que no me atreví a comer contigo. Debería sacar rápidamente esa carne maldita. ¿Qué demonios? Ninguno de ustedes me ha preguntado, ¿por qué debería informarles? Budface respondió de inmediato, mientras aún se metía el trozo de carne en la boca, antes de girar la cabeza y salir corriendo. Señores, deberíamos atacarlo y golpearlo rápidamente, dijo Duan Hyude enojado y echó a correr, mientras les pedía a los demás que lo ayudaran. Todos realmente querían darle una paliza a Budface porque él no les había informado sobre la situación actual, y habían terminado preocupándose en vano durante más de 10 días. Pero pronto se calmaron y decidieron que realmente no perseguirían a Budface y lo golpearían. No hace falta decir que la gente de Jade Lake se sintió aliviada, ya que la seguridad de Shuke implicaba que todavía había esperanza para la recuperación de sus melocotoneros. Lin Jingning lanzó un suspiro de alivio. Ella no quería que Shuke perdiera la vida de salvarla, y, después de enterarse de que Shuke estaba sano y salvo, finalmente pudo relajarse. Durante los últimos 10 días, las ruinas del antiguo campo de batalla habían sido bastante pacíficas, mientras que el mundo exterior parecía haber caído en el caos. El genio del clan del granjero divino, Jizong, había muerto, y su cadáver había sido retirado por los guardianes. Innumerables cultivadores presenciaron esta vista, y sus expresiones cambiaron drásticamente debido a ello. Muchas personas asumieron que Jizong había sido asesinado por las restricciones de las ruinas antiguas, pero los jóvenes talentosos que salieron más tarde trajeron consigo la impactante noticia de que Jizong había sido asesinado por el padre de Shuke. Innumerables cultivadores en las cercanías de las ruinas quedaron atónitos. Habían visto a un anciano siguiendo a las mujeres del lago Jade y entrando en las ruinas. Pero ese viejo solo estaba en la etapa medio celestial, y parecía tan enfermo que moriría en cualquier momento. Nadie lo había tomado en serio. Además, la mayoría de las personas solo habían prestado atención a ese anciano porque algunas personas habían difundido el rumor de que el santo del lago Jade, Bai Kailin, era su nuera. Nadie hubiera esperado que Jizong, el genio del solemne clan divino del granjero, pudiera ser asesinado por ese viejo. Este asunto era demasiado escandaloso e inimaginable.
Fue un genio en la etapa celestial asesinado por una persona en la etapa medio celestial. La multitud estaba confundida por este asunto, pero los jóvenes talentosos que salieron no estaban dispuestos a proporcionar todos los hechos sobre la historia. Las personas que esperaban afuera de la puerta secreta se confundieron cada vez más por este asunto, e hicieron muchas conjeturas al respecto. Algunas personas creían que Jason sufrió un ataque furtivo y que el viejo ya había sido asesinado por los guardianes del clan del granjero divino. Sin embargo, también hubo algunos que creyeron que Jason había sufrido ataques conjuntos, y fue el anciano quien lanzó el último ataque mortal. Sin embargo, todas estas suposiciones parecían demasiado irrazonables, y la conversación continuó así hasta el día de hoy. Muchas personas aún esperaban fuera de las ruinas, y querían esperar hasta que salieran los miembros del lago Jade para poder conocer la verdad. En cuanto a entrar en las ruinas del campo de batalla, eso fue imposible porque los miembros de la gran facción no les mostrarían el camino, mientras que la muerte de Jason fue como una advertencia para ellos. Si incluso el genio del clan del granjero divino hubiera muerto, ¿cómo podrían atreverse a entrar para deshacerse de sus vidas? Es aterrador, demasiado aterrador. Solo han salido los miembros de Jade Lake y Dark Shadow Pagoda, y se desconoce lo que sucedió dentro. Incluso ese perro y Duan Hyude todavía no han salido. Si calculamos el tiempo cuidadosamente, podemos discernir que ya pasaron 10 días. ¿Ya tenían la herencia dentro? Es inverosímil. Si realmente hubiera alguna herencia, ¿por qué los miembros de la montaña de Shou y del palacio Zouan se irían con anticipación? Bien. Espera un momento. Mira hacia allá, los miembros de la Dark Shadow Pagoda están saliendo. ¿Qué demonios? Realmente salieron. Conozco ese genio, es el famoso y renombrado Hee Woo-jun. En serio. Es famoso y reconocido, entonces, ¿quién no lo conoce? Una conmoción surgió entre las personas fuera de las ruinas del campo de batalla, y algunas personas atrevidas avanzaron. Intentaron hacer preguntas sobre la muerte de Jason. Sin embargo, Hee Woo-jun no dijo nada sobre este asunto y, después de salir, buscó al anciano de la pagoda de las sombras oscuras a cargo de liderar el equipo. Era un celestial genuino Taiyii, y se había quedado esperando afuera. ¿Qué está pasando? Cuando el anciano en el escenario celestial genuino de Taiyii vio salir a Hee Woo-jun, frunció el ceño y lo interrogó. Después de todo, Hee Woo-jun había salido más tarde que las otras facciones por más de 10 días, e incluso había salido con las manos vacías. Se produjeron algunos incidentes, pero todos son beneficiosos para nuestra Dark Shadow Pagoda, y se podría decir que sembramos buen karma. Hee Woo-jun reveló una leve sonrisa. Al escuchar esto, el anciano en el escenario celestial genuino de Taiyii asintió y no hizo más preguntas. Fue suficiente para él escuchar el resultado. Después de todo, había mucha gente aquí, y como Hee Woo-jun no quería dar información por su propia cuenta, no quería preguntar al respecto. Después de que volvieran al reino celestial Kisa, él descubriría detalles concretos sobre este asunto, por lo que no se preocupó por eso. Hee Woo-jun, ¿puedes informarnos cómo mataron a Jason? En este momento, alguien gritó en voz alta. Quería aprender rápidamente la verdad. Después de todo, ese viejo tenía un estado sensible y había venido con los miembros de Jade Lake. Sin embargo, todavía mató a Jason. Tal asunto podría dar lugar a una gran guerra entre el lago Jade y el clan divino campesino. Una vez que esas dos grandes facciones comenzaran a luchar, dos reinos celestiales estarían implicados y, al final, las personas que sufrirían más serían pequeñas facciones y cultivadores que no pertenecían a ninguna facción. Saber muchas cosas sobre este asunto no será bueno para ti. Hee Woo-jun sacudió la cabeza y dio esta respuesta, antes de darse la vuelta y marcharse. Pero queremos saberlo, y acabamos de recibir noticias ayer de que el hermano mayor de Jason está viajando y entrenando en el reino celestial Tianxian. No está muy lejos de esta tierra, y ya se enteró de que Jason fue asesinado. Ahora se apresura y planea pedir una explicación al lago Jade, mientras que incluso declaró que asesinaría a toda la familia del padre de Shuke y se vengaría de Jason, dijo alguien. Al escuchar esto, Hee Woo-jun no pudo evitar detenerse en seco y sacudió la cabeza. Se dio la vuelta y dijo con una sonrisa. ¿El hermano mayor de Jason? ¿Estás hablando del bruto Jaidan? Deberías informarle que si no aprecia su vida, debería entrar. Capítulo 1300. ¿Es excesivo? Hee Woo-jun y los miembros de Dark Shadow Pagoda se fueron.
La multitud afuera de las ruinas del campo de batalla estaba confundida, y todos tenían expresiones de conmoción, como pensaban. Si él aprecia su vida, no entraría. ¿Qué quiso decir Ji Woo-yun con esas palabras? ¿Podría haber un poderoso experto dentro de las antiguas ruinas que protege al padre de Shuke? De lo contrario, ¿cómo podría un anciano enfermo en la etapa Alf celestial evitar que Jaidan se vengara de Jizong? Alguien más frunció el ceño e intervino. Así es, considera este asunto con cuidado. Los guardianes de Jizong eran todos celestiales dorados. Ya que ni siquiera podían vengar a Jizong, ¿cómo podría ser útil el hermano mayor de Jizong? Un espectador se rió de eso y dijo: ¿Eres estúpido? Si un Golden Celestial no pudo vengarse, no significa que un Tai genuino celestial no pueda lograrlo. No debes olvidar dónde está entrenando Jaidan. Además, todavía tiene un Tai genuino celestial con él. Cuando llegue el momento, ese experto solo tiene que vigilar afuera, y, una vez que salga el padre de Shuke, ¿quién podría protegerlo? Ese no es necesariamente el caso. El lago Jade también tiene un celestial genuino Tai, que podría intervenir. Es improbable, ¿crees que pelearán contra el clan del granjero divino por un anciano enfermizo en la etapa medio celestial? Es posible. No debes olvidar que Jailing Lake Saint Bai Kailing es la nuera del padre de Shuke. La multitud que discutía este asunto se animó y discutió cada vez más intensamente, pero aún no podían llegar a ninguna conclusión. Mientras tanto, en un santuario taoísta en las profundidades de las ruinas del campo de batalla, Shuke ya había estado cultivando en reclusión durante más de 20 días en la dimensión de la deidad, y finalmente pasó del pico de su antigua etapa celestial humana a la etapa inicial de la tierra celestial. Durante los últimos 20 días, Shuke había estado absorbiendo locamente el poder del núcleo celestial que le había proporcionado la divinidad, sin embargo, todavía solo estaba acumulando poder, y no parecía que lograra un gran avance. La deidad casi se había vuelto loca debido a esto, ya que a pesar de que la cantidad de poder del núcleo celestial que tenía era tremenda, todavía era limitada y, según sus estimaciones, debería haber sido suficiente para ayudar a un genio en la cima de la cima. La etapa celestial humana alcanza la etapa celestial celestial. Pero la situación actual de Shuke era escandalosa y anormal. Con el paso del tiempo, la deidad se preocupó más y más, y sus emociones terminaron afectando a Shuke y a la dimensión sin darse cuenta. Pero Shuke todavía no se detuvo para reprender a la deidad. De hecho, su cultivo alcanzó una coyuntura crítica, y pronto llegó a la etapa media de la Tierra Celestial. El Dantian de Shuke estaba casi saturado debido a la acumulación de poder núcleo celestial en los últimos 20 días. Una cantidad tan tremenda de Celestial Core Power era como un mar sin límites con olas furiosas. Fue poderoso. Shuke se preparó para avanzar a la etapa media de la Tierra Celestial, y esto no solo nutriría su físico sagrado, sino que también permitiría que todas sus artes mágicas y artes mágicas divinas recibieran una promoción. Después de todo, la promoción de un nivel de etapa también promovería su alma sagrada y connotación taoísta, y las mismas artes mágicas divinas y ordinarias liberarían un poder diferente en diferentes niveles de etapa. Shuke estaba al tanto de los cambios en su poder. Cuando previamente había estado en la cima de la etapa celestial humana, pudo enfrentar al genio del clan del granjero divino, Jizong, que era un joven experto en la etapa celestial del cielo, pero sus probabilidades de éxito habían sido bastante bajas. Si Shuke no hubiera montado un ataque furtivo contra él y hubiera usado la antigua rueda de la vida y la muerte para obstruir el arte mágico divino de Jizong y evitar su recuperación, el resultado hubiera sido muy diferente. No solo no pudo matar a Jizong, sino que incluso pudo haber sido asesinado por él. Ahora, sin embargo, después de que Shuke había alcanzado la etapa inicial de la Tierra Celestial, podía detectar claramente su promoción de poder, y sabía que ya estaba calificado para luchar contra Jizong, mientras que si alcanzaba la etapa media y se topaba con genios cuyo poder estaba en el mismo nivel que el de Jizong, retumbar. En este momento, el poder del núcleo celestial en el Dantian de Shuke comenzó a inquietarse, y estaba rugiendo como un mar sin límites con grandes tsunamis. Allí surgió una gran perturbación. El poder del núcleo celestial en la dimensión de la deidad se transfirió de repente, y terminó fluyendo sin control hacia el cuerpo de Shuke. Tal asunto conmocionó a la deidad, y rápidamente ejerció su fuerza para recuperar el control sobre el poder del núcleo celestial, pero rápidamente descubrió que había perdido cualquier control sobre él.
Una cantidad tan grande de poder del núcleo celestial fue como una gran inundación que escapó después de la destrucción de un dique, y fluyó locamente hacia Shuke. La divinidad inmediatamente detectó que su poder fluía demasiado rápido e incluso su mente se confundió ligeramente. Tal asunto despertó sus emociones enormemente. El poder del núcleo celestial absorbido por Shuke casi había alcanzado los límites de la divinidad. No fue fácil para la deidad acumular una cantidad tan grande de poder del núcleo celestial, y fue la base de su existencia. Una vez que fue privado de Celestial Core Power, moriría. Al principio, la deidad controlaba una parte de su poder del núcleo celestial para ayudar a Shuke a avanzar al escenario celestial del cielo, pero, en los últimos 20 días, ya había usado todo su poder del núcleo celestial prescindible y, si seguía consumiendo algo más, terminaría infligiendo grandes daños en su núcleo principal. Cuando la deidad se preparó para dejar de suministrar poder del núcleo celestial, descubrió que había perdido el control. Shuke entró inesperadamente en un estado de avance contundente y diabólico. Había tomado completamente el control sobre el poder del núcleo celestial, e incluso el poder del núcleo principal de la divinidad estaba fluyendo. La deidad quería llorar, pero no podía derramar lágrimas. Si pudiera hablar, seguramente le habría dicho a Shuke: me has estafado. A medida que el poder del núcleo celestial continuó fluyendo, el núcleo principal de la deidad finalmente se dañó, pero aún así no pudo resistir. Era una deidad, pero también era solo una pieza remanente de una deidad completa. Aunque poseía algunas habilidades, todavía era débil y frágil. Si este no hubiera sido el caso, no habría comprometido a alguien como Shuke y lo habría devorado hace mucho tiempo. Ahora lo único que podía hacer era mirar impotente, ya que todo el poder del núcleo celestial que había acumulado durante innumerables años estaba siendo absorbido por Shuke, al mismo tiempo que su inteligencia espiritual comenzó a desaparecer. La dimensión de la deidad comenzó a fracturarse gradualmente y, a medida que se desmoronaba, aparecieron muchas fracturas que corrían de arriba hacia abajo, mientras que los rayos de luz del mundo exterior llegaron a su interior y brillaron sobre ella. Shuke todavía estaba sentado con las piernas cruzadas en su antiguo lugar y continuó absorbiendo Celestial Core Power. Después de un corto tiempo, el Dantian de Shuke se llenó por completo de Celestial Core Power, y se hinchó ligeramente. Era como un globo lleno de aire hasta el punto de que casi explota. Cuando el Dantian se acercó a ese punto de explosión, un sonido ensordecedor retumbó en el cuerpo de Shuke. Retumbar. Innumerables rayos de luz emanaron del Dantian, mientras que su poder aumentó drásticamente, y el poder del núcleo celestial fluyó de regreso a los meridianos del cuerpo de Shuke y formó una corriente allí que expandió el tamaño de sus meridianos. Mientras tanto, el cabello de Shuke se revolvió, ya que todo su cuerpo parecía hincharse. Cuando sus ojos se abrieron de golpe, dejó escapar un soplo de aire turbio y terminó silbando inadvertidamente. Silbido. Al momento siguiente, Shuke saltó y levantó su puño. Una imagen fantasma de puño gigante golpeó en cierto ángulo de la dimensión de la deidad que ya estaba plagada de cicatrices, e inmediatamente hizo un agujero en ella. Después, Shuke dejó de usar su poder, y aterrizó en el suelo, mientras su Dantian se calmaba. Todavía tenía una apariencia de anciano, pero su comportamiento había sufrido una gran transformación. Sus ojos ya no parecían turbios. Parecían agudos y profundos. Tal cosa no ocurrió porque la marioneta disfraz había perdido su efectividad. Fue porque sus verdaderas pupilas y su aura eran demasiado poderosas, e incluso el disfraz títere no podía ocultarlas completamente. La etapa media de la Tierra Celestial. Una sonrisa satisfecha apareció en la cara de Shuke. La cantidad de poder del núcleo celestial que había absorbido en 20 días rivalizaba con lo que podría haber obtenido al cultivar afuera durante varios cientos a 1,000 años, y esta era una cifra aterradora. Mierda, vamos, Dios, continuemos. Haz un esfuerzo extra. Alcanzaré rápidamente la etapa celestial. Shuke todavía estaba ansioso por continuar, pero entonces vio la dimensión dañada de la deidad, y se sorprendió. ¿Qué pasó? ¿Por qué has terminado en tal estado? ¿Por qué estás tan dañado? ¿Aún puedes soportarlo? ¿Qué? ¿No puedes soportarlo? Bien. No voy a cultivar por ahora. ¿Eh? ¿Por qué siento que tienes miedo? No seas así, ya he dicho que siempre cumplo mi palabra, y como dije que no te haría daño, no lo haré. Pero se basa en el hecho de que me ayudarías a avanzar al escenario celestial y me darías una herencia.
No cumpliste tus condiciones, pero aún quieres que cumpla mi promesa. ¿No crees que te has pasado un poco por la borda? Fin del capítulo 1300. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.